Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar, esta es nuestra segunda clase de tuberculosis, vamos a hablar de tuberculosis primaria y extraprimaria. Muchas de las cosas que vamos a decir son cosas conocidas por ustedes y son un repaso de años previos, ¿sí? Cuando uno está en contacto con el Mycobacterium tuberculosis, en los pacientes inmunocompetentes, solo un 30% se infectan, el 70% no se infectan, es decir, no hay ingreso del Mycobacterium tuberculosis al organismo. Dentro de los pacientes que se infectan, siempre hablando de inmunocompetentes, un 5% va a desarrollar la enfermedad, mientras el 95% de los inmunocompetentes van a permanecer sanos. Esto ya lo conversamos antes, a partir de la primoinfección, en los pacientes inmunocompetentes, el 5% de riesgo de enfermar en los primeros 2 años y el 5% en el resto de la vida, y no es así en los pacientes inmunocomprometidos como los HIV, donde el riesgo de enfermarse se mantiene a lo largo de los años. Hablando de la fisiopatología del Mycobacterium tuberculosis, vamos a hablar de 4 etapas o estadios. En la primera etapa se produce la fagocitosis del Mycobacterium tuberculosis por los macrófagos alveolares. Hay una proliferación de Mycobacterium tuberculosis dentro de los macrófagos inactivados. En una segunda etapa se produce un crecimiento logarítmico de los bacilos, una multiplicación de los bacilos, y hay una progresiva activación de los macrófagos. La tercera etapa, o de control inmunológico, es cuando interviene la inmunidad mediada por células, los linfocitos T, y a partir de acá puede suceder que se controle la enfermedad o que se pase a una cuarta etapa de cavitación que coincide con la enfermedad clínica, ¿no? Donde hay destrucción tisular, crecimiento explosivo de los Mycobacterium tuberculosis y puede diseminar a otros sitios y se produce el riesgo de transmisión a nuevos casos. Entonces, a partir de la infección, el sistema inmune natural y adquirido, macrófagos y linfocitos, pueden controlar la enfermedad, entonces, controlar esa infección, y hablamos de tuberculosis latente o infección latente, o puede producirse un, un descontrol de la infección por medio del sistema inmune y llegamos a la enfermedad tuberculosa. La primoinfección se puede poner de manifiesto a partir de la PPD o reacción de Mantoux. Es el primer contacto, lo definimos como el primer contacto entre el bacilo y el huésped, generador de respuesta inmune, y se aplica en el antebrazo derecho y se mide la pápula y no la mácula con una regla milimetrada a los 48-72 horas de la aplicación. La ley de Rich es sencillita y nos permite definir por qué algunos pacientes se enferman, otros no. De qué va a depender de algunos pacientes solo estén infectados, que es la mayoría, y unos pocos se enferman. Bueno, el riesgo de lesión es directamente proporcional al número de gérmenes que infecten, a la virulencia de esos gérmenes y a la hipersensibilidad del huésped. Y es inversamente proporcional a la resistencia natural, que está representado por los macrófagos, y a la resistencia adquirida, que es la inmunidad celular. La forma primaria es las formas que aparecen consecutivas a la infección inicial, están localizadas principalmente en los campos medios e inferiores de los pulmones. Esto es una forma que se ve más frecuentemente en la infancia, en los pacientes pediátricos, en los países donde tenemos prevalencia moderada o alta de tuberculosis, si bien puede verse en pacientes adultos y especialmente en inmunocomprometidos. En la imagen pueden ver el compromiso del lóbulo medio derecho. Las formas radiológicas en la tuberculosis primaria pueden ser linfadenopatías iliares, y estos más frecuentes son unilaterales y del lado derecho. Otra forma de presentación es que se vean combinadas estas formas primarias,
estas adenopatías con linfadenitis y un foco parenquimatoso, que el foco parenquimatoso es lo que llamamos el foco de Ghon, y a todo este complejo del ilio, del compromiso iliar, la linfadenitis y el compromiso parenquimatoso es lo que denominamos complejo de Ranke, ¿sí? Es un término acuñado en 1917. Otra forma de presentación de la tuberculosis primaria es la forma miliar, que es una forma diseminada que vamos a hablar más extensamente posteriormente. También se puede afectar la tráquea, los bronquios, ¿sí? Entonces dar imágenes de hiperinsuflación o atelectasias, o producirse derrame pleural. Y ustedes saben que la enfermedad tuberculosa puede aparecer en un paciente que ya ha estado en contacto con el bacilo. Se cree que la forma más frecuente de reactivación tiene que ver por reactivación endógena, de una infección latente previa. La forma extraprimaria, entonces, es aquella forma pulmonar que va a aparecer más allá de la primoinfección, ¿sí? Años después de la primoinfección, es la forma más frecuente de presentación en el adulto. La forma de presentación más frecuente es la forma pulmonar. En los pacientes inmunocompetentes, 85% aproximadamente de las tuberculosis suelen afectar pulmón. La tuberculosis puede afectar cualquier parte del cuerpo, como vamos a ver posteriormente. Tiene una tendencia a progresar y como al Mycobacterium tuberculosis es un aerobio estricto, le gustan las zonas más aireadas de pulmón, las localizaciones más frecuentes son los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores o el segmento apical del lóbulo inferior. La forma de diseminación más frecuente es la vía broncógena, pero no es exclusiva, y entonces vamos a ver extensas áreas de caseosis y cavidades. La forma pulmonar, dijimos, la más frecuente. Extrapulmonar puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Las formas más graves extrapulmonares son la meningitis, la afectación, perdón, del sistema nervioso central y la forma diseminada miliar. Pero las formas más frecuentes son, en la Argentina, en este orden, pleural y ganglionar. Si uno leyera literatura sajona, va a ver que la forma ganglionar es la más frecuente, pero en la Argentina es la pleural. Los síntomas los deben recordar: tos, expectoración. La tos es el síntoma cardinal y el más frecuente. La pérdida de apetito, la pérdida de peso, la sudoración nocturna, la fiebre vespertina. Nosotros denominamos sintomático respiratorio a todo paciente que tenga tos y expectoración por más de 15 días, y este dato es importante porque las guías generalmente lo ponen como signo cardinal para pensar en tuberculosis. Por supuesto que no es la causa la única ni la primera, pero tos y expectoración por más de 15 días debe hacernos pensar en tuberculosis, porque su detección temprana es lo que va a poder frenar la diseminación de esta enfermedad. Bueno, les decía que lo más frecuente, el síntoma cardinal más frecuente es la tos, seguida por la pérdida de peso. Puede haber otros síntomas como la toracodinia, la disnea, según el grado de compromiso, la hemoptisis, que es, digamos, cuando está presente nos hace pensar, es altamente sugestiva, si bien no es el síntoma más frecuente, y que puede ser grave y convertirse en una hemoptisis amenazante de vida. El eritema nodoso son lesiones de hipersensibilidad que aparecen en los miembros inferiores, se caracterizan por pápulas rojo-violáceas, muy dolorosas. Son reacciones de hipersensibilidad, como les decía, así que no se encuentra el germen en esas lesiones. El eritema nodoso se diagnostica en forma clínica, no necesita biopsia para hacer el diagnóstico, y si bien no es exclusivo de la enfermedad tuberculosa, su presencia nos obliga a descartar tuberculosis. Tratamiento sintomático, analgésicos.
Entonces, las formas más radiológicas, más frecuentes de la tuberculosis postprimaria o extraprimaria es, en un primer momento, en las formas más tempranas, consolidación, y en formas más avanzadas, la cavitación. ¿Sí? Generalmente la encontramos en la mitad de los pacientes que vemos con tuberculosis. Una cavitación la definimos como una imagen anular hiperclara, sin parénquima en su interior, un anillo opaco que lo rodea, suele verse un bronquio de avenamiento, y pueden tener nivel hidroaéreo. No siempre tenemos suerte de encontrar formas tan características. Acá van a ver varias placas donde se ven cavidades. En la primera ven que se ve el espacio hiperclaro, no se ve parénquima, alrededor la pared, hay un nivel hidroaéreo y también se puede ver un bronquio de avenamiento. En el segundo caso, en el vértice, un poco escondido, a veces difícil de ver, y vamos a necesitar radiografías descentradas de vértice para verlo con más claridad, se puede ver una cavidad con una pared fina, ¿sí? Y sin nivel hidroaéreo. Lo mismo la tercera placa. En las placas inferiores se ven formas más avanzadas con compromiso alveolar, pero también imágenes cavitadas, acá menos claras, pero también imágenes cavitadas. Otras formas de presentaciones de las formas pulmonares extraprimarias son las linfadenopatías, neumotórax, estenosis bronquiales, y la tuberculosis pura con fibrosis. Entonces esto suele ser una complicación, la estenosis. En las formas de diseminación hematógena se puede ver un patrón miliar. Dijimos que las formas extrapulmonares más frecuentes son las pleurales, así que en esta forma se pueden ver el derrame pleural. Cuando pacientes tienen larga evolución de su cuadro tuberculoso, la tuberculosis pulmonar, se pueden ver lesiones que tienen que ver con esta fibrosis, ¿no? Yo dije que curaba la tuberculosis fibrosando. Entonces vamos a ver distorsiones de la tráquea, ¿sí? Desviación de la tráquea, pérdidas de volumen que se van del pulmón, que se van a manifestar como retracción de la cisura menor, o como elevación del hemidiafragma, o como elevación del ilio. Esto es una tomografía donde ustedes pueden ver, además de la imagen cavitada, la simetría entre el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Desde qué nos está hablando esta simetría? Bueno, de pérdida de volumen, ¿sí? De retracción del pulmón izquierdo. Esta es una radiografía de centrada de vértices que les decía que nos permitía ver mejor los vértices, liberar los vértices. Las radiografías de centrada de vértice, lo que se logra es desplazar la clavícula hacia arriba, entonces nos libera los campos pulmonares superiores, que dijimos que era una de las localizaciones más frecuentes de la tuberculosis extraprimaria, ¿sí? Acá ven más descentradas de vértice con lesiones que de otro modo podrían confundirse con la clavícula y no saber si son superposición o directamente no ser vistas. Entonces dijimos que los pacientes inmunocompetentes, 80-85% de las lesiones son pulmonares, y hay un porcentaje menor entonces que van a traducirse con compromiso extrapulmonar. La localización extrapulmonar va a depender de la vía de transmisión, de la virulencia de la micobacteria y de la inmunidad natural del huésped, ¿no? Acuérdense, inmunidad natural, hablamos de macrófagos. El micobacterio en tuberculosis puede diseminar por vía linfática, hemática o por contigüidad, y puede afectar cualquier órgano o tejido del cuerpo. Las formas más frecuentes les decía que suele ser es la pleural en primer lugar y la ganglionar, ¿sí? Que siempre en la tuberculosis extrapulmonar necesitamos hacer diagnóstico de certeza y vamos a buscar confirmación bacteriológica. Muchas veces vamos a necesitar de biopsia, la mayoría de las veces, entonces esta biopsia será evaluada por anatomía patológica y también por bacteriología para cultivo del Mycobacterium en tuberculosis. Una de las formas más graves de tuberculosis es la forma miliar. Es una forma de diseminación hematógena. Se puede ver tanto en la tuberculosis primaria como en la extraprimaria.
Es una forma grave, con alta tasa de mortalidad. A veces, en general, hay varios órganos comprometidos porque es de diseminación hematógena, aunque no siempre, especialmente si no lo buscamos, vamos a evidenciar esta forma de compromiso de varios sitios, y hay que tener en cuenta, es más frecuente en las edades extremas de la vida y en los pacientes inmunocomprometidos. Vamos a tener una forma aguda de presentación rápidamente progresiva, fatal, sin tratamiento, que se va a presentar con fiebre, tos, pérdida de peso, anorexia y un síndrome de dificultad respiratoria. Y lo más frecuente son las formas más crónicas. Hay que tener en cuenta que suelen ser más insidiosas en pacientes añosos, que puede ser una causa de fiebre de origen desconocido. Hay un 20% de las tuberculosis miliares que se van a manifestar como con radiografía normal. Esta foto muestra lo que es el grano de mi hijo, que es el origen del nombre de miliar, porque se manifiesta con nodulillos finos, 1 o 2 milímetros en la radiografía o en la tomografía. Hay que hacer diagnóstico con varias otras enfermedades que comprometen pulmón. Bueno, esta es una radiografía donde ven que es sutil, pero se ven ahí está ampliado para ver los nodulillos, los micronodulillos que están presentes en una forma miliar, otra placa. Uno así, si la ve distraído puede decir no hay nada, pero si lo ven en la forma en la forma ampliada, hay nodulillos milimétricos a lo largo del pulmón. Acuérdense que hay un porcentaje bajo, pero un 20% que puede tener placa normal. Esta es una tomografía con los micronodulillos dispersos en todo el pulmón. Les decía que las formas miliares son formas diseminadas, entonces a veces no evidenciamos otros sitios, pero están afectadas otras partes del cuerpo. Esto es un fondo de ojo con afectación del sistema nervioso central. Las formas tuberculosas del sistema nervioso central son otras formas muy graves y letales y con altas secuelas, con importantes secuelas de la enfermedad tuberculosa. Se ve en el 50% de las formas miliares. La diseminación va a ser linfohemática, van a haber pequeños focos subcorticales o meningios y pueden pasar al espacio subaracnoideo. Hay dos formas de presentación, que es los tuberculomas, que son lesiones ocupantes de espacio, y como tales nos van a dar los síntomas que cualquier otra lesión ocupante de espacio, ¿no? Que tiene que ver con la hipertensión endocraniana, hidrocefalias, infartos cerebrales o compromisos de pares craneales, signos neurológicos. O la meningoencefalitis, que se caracteriza por la presencia de un síndrome meningio, de aparición más subaguda que las formas clásicas bacterianas de meningitis, y que si bien no siempre está presente el compromiso de los pares craneales, la presencia de una parálisis del tercer par o del sexto par tienen que hacernos sospechar que estamos frente a una meningoencefalitis tuberculosa. Hablamos, de acuerdo a los síntomas, de 3 estadios de la meningitis tuberculosa: un estadio 1 con un paciente consciente, sin signos neurológicos, y a medida que progresa hablamos de estadio 2 y 3. Los estadios 2 y 3 es donde se recibe tratamiento coadyuvante con corticoides para evitar secuelas tuberculosas. Bueno, estas son lesiones donde se ven imágenes ocupantes de espacio. Acá claramente desplaza la línea media. Va a producir hipertensión endocraniana, compromiso medular, ¿sí? También por el Mycobacterium tuberculosis. La forma más frecuente extrapulmonar dijimos que es la forma pleural, más frecuente en jóvenes, pero puede presentarse a cualquier edad. El 30% se acompaña también de compromiso parenquimatoso pulmonar, puede verse tanto en las formas primarias como en las extraprimarias. Generalmente el espacio pleural se alcanza a través de la ruptura de focos gaseosos subpleurales. Hay una importante reacción de hipersensibilidad, pero también se puede producir por diseminación linfohemática. El cuadro clínico suele ser más brusco que en las formas tuberculosas, ¿sí? En general, que en las localizaciones tuberculosas en otros sitios. Entonces suele haber dolor torácico, tos seca, fiebre, y puede haber disnea según el grado de compromiso pleural. Generalmente el derrame pleural va a ser escaso o moderado, unilateral.
Y el examen clínico, el único dato positivo suele ser la semiología del derrame pleural. Recuerden que la mayoría de los casos tiene una presentación más aguda que subaguda. La tuberculosis ganglionar es la segunda forma extrapulmonar en frecuencia en la Argentina. Ven cómo se manifiesta por tumefacción y cómo cambia el color de la piel alrededor de esa tumefacción ganglionar, y muchas veces puede haber fístulas que permiten la secreción de calcio, ¿sí? La localización más es lo que llamamos, esa fístula que llamamos esa escrófula de la fístula y la secreción. La localización más frecuente es la adenitis cervical, lo sigue en frecuencia inguinal y axilar. La diseminación es linfática, y el diagnóstico, como dije en un comienzo, en las formas extrapulmonares, acuérdense, la biopsia, anatomía patológica y cultivo. El cultivo de los ganglios tiene alto rendimiento para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Como dijimos, puede afectar cualquier parte del cuerpo. La osteoarticular, otra forma de manifestación. La localización más frecuente es la columna, se acordarán que es lo que llamamos mal de Pot. La localización más frecuente dentro de la columna es dorsal y lumbar. Puede afectar otras articulaciones, especialmente grandes articulaciones como cadera o rodilla. La lesión puede localizarse a nivel óseo o también afectar la sinovial o exclusivamente la sinovial. ¿Sí? Esto puede ser óseo o articular o mixto. La forma osteoarticular generalmente se manifiesta con un síndrome de impregnación, puede o no haber síntomas respiratorios, difícil de diagnosticar si uno no lo piensa, pero hay que tener en cuenta que generalmente se manifiesta por dolor sin la presencia de un traumatismo previo. Siempre vamos a necesitar imágenes, especialmente la resonancia, para el diagnóstico, para la sospecha diagnóstico de esta localización. Las complicaciones de la forma osteoarticular puede ser la paraplegia, cuando compromete, termina comprometiendo médula por compresión, meningoencefalitis por diseminación, y secuelas articulares, óseas, ¿sí? Con alteraciones funcionales que pueden llegar a ser muy graves. Otra forma de presentación es la forma urinaria, que la localización más frecuente es la renal y puede llegar, generalmente llega por vía hematógena al riñón y puede diseminar por vía canalicular a uretra, uréteres y vesícula. El compromiso uretral puede ser una causa de infertilidad en los hombres, así que hay que tener en cuenta. Se deben hacer imágenes, ¿sí? Ecografías, tomografías, puede ser un urograma excretor. Clínicamente se manifiestan como infecciones urinarias a repetición, ¿no? Y cuando uno estudia esa orina, es una orina ácida, con leucocitos, con piocitos, puede haber hematuria, pero no encontramos germen con tinción de Gram, ¿sí? Entonces se habla de una piuria estéril. El diagnóstico en este caso va a ser por el directo y cultivo de orina. El cultivo aumenta el rendimiento del directo, que si bien es alto, y las tomas seriadas también mejoran el rendimiento. La forma genital, compromiso del epidídimo, puede haber fístulas, así como habíamos fístulas con secreciones por las fístulas, como lo veíamos en las formas ganglionares, también se pueden ver en las formas de epidídimo. Hay que tener en cuenta las mujeres que pueden comprometer las trompas, y esto ser una causa de esterilidad por obstrucción, ¿sí? Por fibrosis, y puede manifestarse como una forma aguda, ¿sí? O en forma más crónica, o inclusive puede ser asintomático durante varios años. El diagnóstico generalmente es por la paroscopía, ¿sí? Las formas digestivas, la localización más frecuente es el intestino delgado, síntomas muy polimorfos, diarrea, ilios, pérdida de peso. Hay que hacer diagnóstico diferencial con las enfermedades inflamatorias intestinales.
menos frecuentemente se afecta el ano recto. El diagnóstico es por biopsia endoscópica. Las formas hepáticas suelen verse más frecuentemente en la forma miliar, pero son asintomáticas, lo podemos evidenciar por ecografista, digamos, esto es con con ecografistas que tienen gran experiencia en la detección del compromiso hepático, o por una leve alteración de las transaminasas. Y acuérdense que la tuberculosis puede afectar cualquiera de las serosas, entonces así como teníamos compromiso pleural, puede haber compromiso peritoneal. Como en todas las serosas vamos a tener un líquido de punción que va a ser un exudado con predominio linfocitario, y si bien se puede lograr el diagnóstico por cultivo del líquido, generalmente los líquidos son paucibacilares, con poco rendimiento diagnóstico, y se prefiere las punciones biopsias, ¿sí? Tanto para la pleura, para el peritoneo y para el pericardio, ¿no? El compromiso pericárdico es poco frecuente, puede ser por vía linfática, por contigüidad. Los síntomas son iguales que cualquier otra pericarditis, ¿no? Los síntomas locales, pero puede haber también un síndrome de impregnación. Tener en cuenta que las complicaciones de la pericarditis tuberculosa, ¿no? Taponamiento, insuficiencia cardíaca o una pericarditis constrictiva. Bueno, hasta acá tuberculosis primaria y extraprimaria. Cualquier duda que tengamos las podemos ir evacuando durante las clases. Gracias por su atención.